Muy buenos días, tardes o noches. Para mis ángeles de Dios, que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. El Señor lo eligió como sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y lo hizo abundar en toda clase de bienes. Lecturas del día viernes 21 de agosto de 2020. San Pío X, Papa. Nació el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia. Se ordenó sacerdote en 1858 y en 1903 fue elegido papa. Restauró el canto gregoriano en la liturgia, estableció un nuevo brevario general para la Iglesia y dirigió la primera codificación del Código de Derecho Canónico. Falleció el 20 de agosto de 1914 en Roma, Italia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, cerremos nuestros ojos y que sea Dios Padre amado, que nos inunde con su Espíritu Santo maravilloso de Dios, para que sea Él quien nos regale sus dones de sabiduría, de entendimiento, y podamos comprender ese mensaje que tú, Padre amado, quieres darnos a través de tu palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel. Les infundiré espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos. Tenían encima tendones. La carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán. Y di al espíritu: así dice el Señor: de los cuatro vientos ven espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros, y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán.
Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aclamación. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Desconcierta la pregunta que el fariseo le hace en esta ocasión a Jesús: ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? La pregunta no tiene un fondo académico, sino que pretende lanzar a Jesús a las aguas de la murmuración y la crítica. Para responder, el Señor escoge dos textos. El primero pertenece al libro del Deuteronomio, donde se establece que el primer mandamiento es el amor a Dios, y el segundo es del Levítico, donde se lee: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para el Señor, no son dos mandamientos desconectados, sino que son semejantes y contribuyen el fundamento de la ley y los profetas. Oremos. Señor Dios Padre amado misericordioso, te damos gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de vida que nos regalas. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y encomendamos a ti a toda nuestra familia. Pasa tu mano sanadora sobre cada uno de los enfermos, para que sanen pronto, física y espiritualmente. Señor Jesús, que nuestro amor a ti nos impulse a amar a nuestros hermanos. Y a ti, Mamita María, te pedimos que lleves todas nuestras necesidades a los pies de la cruz de tu Hijo amado, para que sea Él quien obre en cada una de ellas. Y enséñanos a poner a Dios en primer lugar. Amén. Denme un ejército que rece el rosario, y lograré con él conquistar el mundo. San Pío X. Muchas gracias, queridos ángeles de Dios, por seguir acompañándonos. Gracias por transmitir este mensaje de amor a más personas en el mundo entero. Que Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes y a sus familias, y que sea Él mismo quien con su Espíritu Santo nos ilumine y nos regale sus dones maravillosos. Y a ti, querido ángel de Dios que no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Suscríbete y dale clic a la campanita para que recibas todos los días
las notificaciones de nuestros videos y así pueda seguir compartiendo este mensaje a más personas en el mundo entero. Dios los bendiga.